Hasta luego. Bien, pues mire, los martes estamos teniendo la oportunidad de escuchar, de conocer investigaciones, eh, recopilación de datos interesantes que nos presenta Mauricio Montes de Oca, periodista. Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio. Al Buenas contrario, tardes. Mauricio, ¿qué nos tienes en esta ocasión? Pues esta tarde de martes quiero contarte que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, nombrado por el presidente López Obrador, fue espiado por el régimen priista entre mayo de 1980 y octubre de 1985. Hoy trajimos los archivos de inteligencia para compartirlos con quienes nos escuchan en este espacio de noticias y que los puedan ver también a través de la transmisión de YouTube. Para dar un contexto breve, digamos, recordemos que durante la segunda mitad del siglo XX, en los años de la Guerra Fría, hubo una dualidad que dividía al mundo entre el comunismo encabezado por la URSS y el capitalismo encabezado por Estados Unidos. Y es en esa época en la que el régimen priista crea diversos instrumentos de espionaje civil y militar. Dos de los más importantes de estos instrumentos civiles se encontraban en la Secretaría de Gobernación, que fueron la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. La Federal de Seguridad, también conocida como DFS, no solo se encargó de hacer labores de espionaje político, también realizó acciones de contrainsurgencia durante los años 70 y 80, los más álgidos de la guerrilla mexicana. Y este periodo forma parte de lo que ahora conocemos como la Guerra Sucia, que también incluye sucesos como el 2 de octubre del 68 y el halconazo de 1971, que habremos vuelto a ver en el cine gracias a Roma de Alfonso Cuarón. Y es la DFS precisamente la que inicia las actividades de vigilancia contra Encinas. De acuerdo con lo que pudimos rastrear en los documentos disponibles en el Archivo General de la Nación, el primer informe de los espías reporta un volante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, que fue repartido por Encinas y otra persona identificada como Fernando Rascón Fuentes, que hemos averiguado en años recientes ha sido militante y candidato del PRI aquí en el centro del país. El volante repartido no parece precisamente subversivo, da a conocer que 6 trabajadores administrativos sufrían represalias de la Universidad de Chapingo por haber participado en una huelga. Este informe es firmado por el agente Gerardo Mendoza Cendejas de la sección del Departamento de Información e Investigación Local de la DFS. Estos reportes, al igual que los que mostramos hace un par de semanas, tenían un grado interesante de precisión. Por ejemplo, el 23 de mayo de 1980 a las 15 horas con 40 minutos se informa de una asamblea en Chapingo que empezó a las 12:40 con una asistencia de 700 personas que acudieron a solidarizarse con los trabajadores de la Compañía Mexicana de Envases. Para junio de ese mismo año, la DFS informaba del activismo por el incremento salarial en Chapingo de una organización llamada Grupo de Emancipación Proletaria, creada por Encinas y por Rascón Fuentes, y ya para el 18 de ese mismo mes, a las 11 horas, la DFS reporta que las autoridades de Chapingo informaron de su baja definitiva a Encinas y a otros 3 trabajadores por su participación en una huelga. Es interesante que uno de los agentes que firma estos reportes es precisamente Miguel Nazararo, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, que ha sido también identificado por guerrilleros como su torturador de manera personal. Recordemos que también es identificado como creador de la Brigada Blanca, este personaje Nazararo, que es acusada en numerosas desapariciones de opositores políticos durante la Guerra Sucia y que además estuvo acusado en Estados Unidos de encabezar una banda que traficaba automóviles. Este del que hablamos es el primer informe de la DFS, pero hay uno más elaborado por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que consta de 86 fojas sobre las actividades de Encinas en el Estado de México durante los años del Partido Socialista Unificado de México. El expediente inicia el 3 de agosto del 84 en Toluca, Estado de México, y ahí los agentes reportan la realización de una asamblea estatal del partido, que a su vez, recordemos, fue un heredero directo de lo que en su momento fue el Partido Comunista Mexicano. Y también un partido que agrupó en su momento, el PSUM, a personajes como Pablo Gómez, como Amalia García, como Pepe Woldenberg y como Arnoldo Martínez Verdugo. Esta asamblea con la que los espías inician el informe se celebró en el auditorio de la secundaria número 3 y su objetivo fue definir la estrategia para las siguientes elecciones. En aquel entonces, dice el informe, Encinas ya era secretario general del Comité Estatal
y estaba acompañado por un hombre identificado como Reinaldo Rosas, que era el encargado de la Comisión Estatal Electoral. Los agentes de gobernación siguieron puntualmente estas reuniones, ya que para el 10 de agosto, 7 días después, ya habían informado a sus jefes la política de alianzas del Partido Socialista Unificado de México y su plataforma electoral en esas reuniones. Eran unas asambleas, por cierto, maratónicas. La última que reportan duró de las 11 a las 22 horas, o sea, casi un día entero, y sucedió en el auditorio de la misma secundaria en Toluca. Para el 25 de septiembre del 85, un espía identificado con la clave 15782105 adelantó a Gobernación que Encinas daría a conocer una reforma a las leyes del Estado de México para que los partidos minoritarios tuvieran una mayor representatividad. Y Encinas, Julio, no es el único colaborador del presidente que fue espiado por Gobernación. Hay otros personajes entre los archivos del Palacio de Lecumberri. Está Tatiana Cloutier, está Manuel Bartlett, está Alfonso Durazo, está Juan Ramón de la Fuente, está Javier Jiménez Espriu, y entre otros que, si tú me lo permites, conversaremos un poco más adelante. Y por ahora estoy tratando de digitalizar el expediente, pienso que lo terminaré hoy, para ponerlo a disposición del público que lo pueda ver, que pueda ver cómo era este trabajo de espionaje en las páginas de Radio Centro y de julioastillero.com. Bueno, pues ahí tenemos las pistas del espionaje, lo que se hacía en aquellos tiempos en los que se perseguía, se espiaba hasta los entretelones de los adversarios políticos, de los opositores. Muy bien por esta ocasión en que podemos platicar, Mauricio Montes de Oca, y nos veremos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos para hablar de un tema que se refiere a corrupción en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en aquel terreno que fue